Buenas tardes con todos, bienvenidos al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. El día de hoy abordaremos el tema meteorología y manejo del fuego en los jueves científicos, a cargo de la ingeniera Vania Aliaga y Diego Rodríguez, a quien recibimos con fuertes aplausos. Ok, buenas tardes. Esta exposición es parte de un curso pequeño que llevamos hace 2 meses más o menos de forma virtual, denominado Meteorología y Manejo del Fuego. Tiene 3 unidades, las cuales vamos a abarcar hoy de forma rápida, y en sí consiste en efectivamente el manejo del fuego a través, o cómo ver cómo se va a mover o se va a desarrollar un incendio forestal. Solo viendo variables meteorológicas, ¿no? Para actuar, para poder ayudar a los bomberos, a quienes están atacando el fuego. Bien, voy a pasar el turno a Diego para que exponga las 2 primeras unidades y luego termino yo con la tercera unidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En esta primera unidad vamos a ver lo que está relacionado el clima con el fuego, los incendios. Para este curso solo estamos viendo incendios forestales, no urbanos o otro tipo. Vamos a ver. Primero, para poder definir este tema, tenemos que entender que es un régimen de fuego. Entonces, estamos hablando de un régimen de fuego en una generalización que está basada en un historial de incendios que hemos tenido. Entonces, con el tiempo que se tiene el récord de incendios, se puede observar en qué épocas del año son en que estos se dan en mayor cantidad. Entonces, en esa época se denomina como un régimen de incendios o de fuego. Esto nos permite hallar cuáles son los ciclos del fuego y cuáles son las características asociadas que hacen que un periodo determinado, que puede variar de lugar a lugar, sea en el cual se ve más incendios forestales. Están relacionados sobre todo con la frecuencia de los incendios, que puede ser en meses o en estaciones, y qué tanto ocurre. También va a estar relacionado el régimen de fuegos a la intensidad de los mismos incendios en esta época. ¿Por qué? Porque mayormente se van a dar en épocas más secas, en las cuales hay más materia que se puede quemar, y los incendios van a ser más voraces. Y también va a estar, como estamos definiendo que es para una época, también va a estar relacionado con ciertos sistemas sinópticos que en diferentes lugares van a afectar o van a predisponer a que sea un ambiente meteorológico que beneficie o por lo menos no inhiba la ocurrencia de incendios forestales. La ocurrencia. A nivel, ya que podemos ver, en cualquier lugar, una de las razones por las cuales se generan incendios forestales es la ocurrencia de rayos, que se dan de manera natural y que cuando caen en un bosque, en un área verde, pueden comenzar un incendio. Ahora, ¿de qué va a depender que se comience este incendio? Va a ser del material disponible para arder. Por ejemplo, si es que el rayo cae en un bosque lluvioso, hay mayor probabilidad que todo el material combustible esté menos seco por la lluvia y o no se dé o sea un incendio muy localizado. En cambio, si estamos en un lugar, en un bosque de árboles, de pinos secos o de otro tipo de árbol que te tiende a tener mayores condiciones de sequedad, o un bosque simplemente donde no se da mucha precipitación, como puede ser una sabana u otro tipo de bosques o ecosistemas, va a beneficiar a que de la ocurrencia de un rayo pudiera generar un incendio. Juntos estos dos, el material y la fuente, que vendría a ser en este caso natural el rayo, va a generar la ignición y la propagación del incendio. Esta va a estar supeditada a las condiciones meteorológicas, que es lo que vamos a ver y lo que nos importa. Porque una vez que ya comenzó un incendio, va a ser las condiciones meteorológicas en la parte atmosférica, lo que va a ayudar, inhibir o modificar cómo se comporta este incendio, y también puede variar cuánto dura o cuán intenso es. Cabe notar que si esto ocurre en muchas partes del mundo, en el Perú, debido a que la mayoría de nuestros bosques son lluviosos, excepto algunas reservas donde tampoco no hay tanta ocurrencia, la mayoría de nuestros incendios se generan al revés, por otro motivo, que son las quemas, las cuales no están reguladas en el país.
que se dan justo en épocas más secas, porque hacen la quema para volver a obtener nutrientes en el terreno o para cambiar el uso del suelo. Por ejemplo, si es que era una parte de agricultura y quiere ser pecuario, entonces para poder sembrar pasto hacen una quema primero. Esto muchas veces debido a las condiciones atmosféricas, al momento de hacer la quema, estas son propicias para que se extienda y se genere, en lugar de ser una quema controlada, pasa a ser un incendio. Y una vez que este incendio ingresa al bosque de las áreas cercanas, se convierte en un incendio forestal. Eso por un lado eso es lo que más ocurre en Perú. En otros lados, por ejemplo en el hemisferio norte, en Canadá, también suceden por temperaturas muy altas, que ya genera que la materia muy seca y con una temperatura muy alta pueda incluso, junto con el sol mismo, como a veces podemos ver que con una lupa podemos hacer que el sol se incendie algo pequeño. En esto es a gran escala, por las temperaturas altas y la radiación puede generar, y la materia seca puede generar el mismo efecto, pero mayor, en Canadá y otros en Estados Unidos. Pero aquí, mayormente, solamente las quemas. Como bien he dicho, estos fuegos este tipo de los incendios, su frecuencia y la intensidad de los mismos va a variar de acuerdo al ecosistema que se tiene. Porque cada ecosistema tiene un clima distinto, distintos tipos de vegetación que van a afectar al material combustible. Entonces los incendios, cada lugar va a tener diferentes características. Como en el Perú recién se están estudiando, no tenemos ningún estudio o una idea de exactamente cómo dividir, qué tipos de incendios sean para cada ecosistema, pero sabemos que van a variar. Ahora, para lo que a nosotros más nos importa es ver la climatología sinóptica de cada región, que esté asociada al periodo de incendios. Entonces, por ejemplo, no hemos desarrollado uno para Perú, pero por ejemplo acá tenemos unas condiciones críticas que se dan para Argentina, que es de donde vimos el curso. Entonces, lo que han visto de ellos es, en su régimen de fuegos, en la época donde más ocurrían incendios, se fijan cuáles son los patrones sinópticos que pueden ser, por ejemplo, aquí, esta alta que va a generar sequedad en esta zona de Argentina, y por ejemplo, es algo sinóptico que va a afectar cuál es la predisposición a que comiencen estos incendios. También se da en distintas posiciones de frentes o tormentas que afectan cómo es el incendio. Más adelante vamos a explicar cómo es eso. Acá tenemos una cita, por ejemplo, de Silverson, que nos da a entender cómo hay un periodo crítico para el fuego, que puede ser un día, semana o mes, durante el cual ocurren mayor cantidad de fuegos e incendios. Y una vez que tenemos identificados esas épocas o periodos específicos, ahí podremos obtener una climatología sinóptica para nuestro territorio, por ejemplo. En la unidad 2 lo que vamos a ver son los efectos de las variables meteorológicas, también en el terreno, sobre el comportamiento del fuego en los incendios. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tienen estas variables primero? Que vamos a ver. Las principales, ¿cómo va a afectar el incendio? Principalmente su velocidad de propagación, qué tan rápido se puede desplazar un incendio, la longitud de la llama, es decir, una vez que está el incendio, hasta dónde pueden ascender las llamas del mismo incendio, y la intensidad que se relacionan no solo a la duración, sino también a la cantidad de área que está ocupando el incendio. Entonces tenemos variables en superficie primero, que van a ser las más relevantes para ver un pronóstico para incendios, por ejemplo. Entonces vamos a tener la temperatura, la humedad relativa, el viento y la precipitación. En primer lugar, estas variables en superficie lo que están afectando es lo que se llama el material combustible que se encuentra en el lugar. Y una vez que se da el mismo incendio, también ellas van a variar, van a retroalimentarse con el incendio, pero estas pueden beneficiarlo o en cierta forma inhibirlo. Entonces tenemos por un lado la temperatura. En lugares con temperaturas muy muy altas, junto con Senegal, por ejemplo Canadá, Estados Unidos, esta es más importante, y porque puede generar fuegos naturales. En relación con el incendio, lo que se va a dar es que en las áreas con mayores incendios va a comenzar a aumentar en sí, en general. Por otro lado, también tenemos la humedad relativa. Con la humedad relativa, si un lugar está más seco, tiene menor contenido, no está saturado el aire, entonces la humedad es menor,
en un ambiente más seco va a ser más propicio a que los materiales se sequen o que, no, que el terreno se seque y que este sea comida para el incendio. El viento sobre todo, el viento puede afectar de diferentes formas. Por un lado, cuando uno esquema, el viento puede hacer que ésta se descontrole, si es que no se toman las medidas correspondientes, ya que una vez que tienes un área determinada donde se está quemando, el viento puede originar que el fuego, que si bien lo iniciaste en un área donde no iba a comenzar, se esperaba que se hiciera un incendio, este puede hacer que el incendio se desplace, que las llamas alcancen otra parte donde sí hay material, y ahí se puede comenzar un incendio. Ahora, una vez que ya tenemos un incendio, el viento también va a afectar las corrientes de viento y la velocidad y la dirección. Nos va a ver hacia dónde se comienza a desplazar el incendio, o si, por ejemplo, durante el incendio cambia fuertemente la dirección del viento, por ejemplo, de este a oeste repentinamente, este puede hacer cambiar cómo se continúa distribuyendo y cambiar el área hacia dónde se direcciona, cambiar la dirección del incendio. Entonces, por ejemplo, esa es una variable bastante importante. Y la precipitación, que por sí misma, siempre vamos a ver que la lluvia puede ayudar a apagar o a reducir el incendio. Pero, como sabemos, las lluvias están asociadas a otros sistemas, que pueden ser sistemas convectivos, o puede ser lluvia llana, o puede ser, está asociada a una tormenta. Entonces, no es como sola, podríamos asociarla directamente a que, bueno, va a ayudar a nivel. Pero, considerando los sistemas que están implícitos en ella, va a cambiar cómo se afecta. Ahora lo que tenemos aquí es un parámetro que es el FFMC, que es el indicador de contenido de humedad de los combustibles finos, que es uno que se utiliza, es un parámetro, un índice que se utiliza para poder, que nos ayuda a ver cómo está la atmósfera en ese lugar, cómo se va a afectar los combustibles, sobre todo de acuerdo a la hora o al día que se está viendo, y cómo esto puede influenciar en que haya mayores focos de incendios. Acá tenemos algunas características de que es un cálculo acumulativo, es decir, cada día, como está calculando en parte la masa fina, si es que no hay lluvia o se mantiene la sequedad, esta se acumula, porque cada día hay más. Entonces, es un diario acumulativo. Los datos de temperatura, humedad relativa, velocidad de viento y precipitación acumulada, esto es porque en la fórmula están esas variables en los diferentes componentes del parámetro. Entonces, cómo varían ellas van a hacer que varíe también qué tanto aumenta. Entonces, con esos mismos datos se hace la proyección. Por ejemplo, el dato de temperatura se asume la temperatura mínima, que lo consideramos en las 6 de la mañana, y para la máxima se toma la de las 16. Es adimensional por cómo se calcula. Y tiene un rango, normalmente, este rango de 0 a 101, por como lo manejan en Argentina, por ejemplo, pero también podría variar si es que lo tomas para otros periodos. Nos va a dar, es un muy buen indicador para la ignición, pero también va a variar de acuerdo al lugar. Por ejemplo, los rangos que ellos tienen, estos rangos de aquí, por ejemplo, son para Argentina, que tenemos, cuando es menor a 75, cuando es menor a 65 tenemos que, raramente haya focos, de 75-85, presencia de más focos, mayor porcentaje, menor 85, y mayor 90, alta probabilidad de ocurrencia de focos. Pero, por ejemplo, cuando vimos después, encontramos que en Corea los valores que ellos pedían para que lo consideraran de mayor alarma, eran menores. Bien. Finalmente, de los que vimos, como dijimos, el viento y la precipitación va a ser uno de los que más vayan a importar. El viento, porque como mencioné, va a afectar el efecto directo sobre la velocidad y la dirección. Un cambio del viento puede generar, o cambio de velocidad puede afectar el incendio. También, por ejemplo, y puede poner en riesgo a la población o también en nuestro caso, los bomberos o en otro grado las personas responsables que estén intentando controlar el incendio. Y también una de las cosas que no mencioné es que si los vientos son distintos en superficie con altura donde aún se observa el efecto del incendio por las llamas, puede generar un efecto explosivo de cómo se distribuye la pluma del incendio, por así decirlo, y afectar y tener una mayor intensidad o ser más brusco. Ahora, como mencionamos, la precipitación directamente podríamos asumirla va a ayudar a inhibir el incendio, pero en realidad no, va a depender de dónde esté afectando la precipitación, cuándo se esté dando y qué tipo de precipitación sea.
si la precipitación, o sea, la lluvia cae directamente sobre el incendio, estás reduciendo la sequedad en el lugar y va a ayudar a apaciguar el incendio. Pero si se da por ejemplo, si está asociada a una tormenta, por ejemplo, y no se da exactamente encima del lugar, sino que se da un poco en un área anexa a donde está dando el incendio, las tormentas generan corrientes de viento. Estas corrientes de viento van a afectar el incendio al revés, pudiendo cambiar su dirección o intensificar. También cuando se den, porque de acuerdo a qué tanto ha evolucionado el incendio, de repente si es que recién ha comenzado, una lluvia va a ayudar a apagarlo. Pero si ya es un incendio que ya está en un momento crítico, no va a lograr afectar porque la materia que se está quemando se seca más rápido y se quema más rápido de lo que se está humedeciendo por la lluvia. Y como dije, qué tipo es, depende de qué está, si está asociado a una tormenta, si está haciendo un chubasco u otras cosas, va a haber, las otras cosas que están asociadas a esos sistemas van a ver cómo afecta. Bueno, ahora lo voy a pasar con Vania para que diga la tercera unidad. Ya, a ver, despierten. Ya, muy bien. La tercera unidad consiste en, igual, el efecto de las variables meteorológicas, pero las variables que se miden en altura. Principalmente el viento, porque Diego hasta ahora ha explicado cómo son las variables medidas en superficie. Entonces, efecto de las variables de altura sobre el comportamiento del fuego. La temperatura, todas las variables meteorológicas definitivamente varían con la altura, ¿no? Cuando se mide la temperatura, por ejemplo, y se tiene perfiles en la noche, en la mañana y en la tarde, estos perfiles van a cambiar. No siempre va a haber una inversión térmica, no siempre va a estar estable la atmósfera o inestable. Por ejemplo, un ejemplo simple o cómo se percibe a la atmósfera en el perfil vertical es que de noche siempre hay más una inversión térmica. Acá, la temperatura debería disminuir con la altura, ¿no? Y esta parte que aumenta viene a ser la inversión térmica y hay un límite donde ya la temperatura vuelve a su normalidad a bajar con la altura. Entonces, este límite se llama límite de estabilidad porque toda esta región viene a ser estable. Ya cuando se va pasando el tiempo y es de mañana, se disuelve esa inversión y va disminuyendo la temperatura normal con la altura. Y en la tarde incluso es más notorio ese cambio porque aumenta la temperatura, entonces ya no existe esa inversión. ¿Esto para qué es importante en el caso de los incendios? Dentro de la zona de inversión, normalmente dentro o debajo de la zona de inversión, la actividad del fuego es bien baja. ¿Por qué? Porque hay bastante estabilidad, o sea, la atmósfera no hay muchos vientos, está estable, entonces por lo tanto la actividad del fuego, si hay un incendio bajo una condición de inversión térmica, este incendio o es leve o no se va a propagar mucho. Sin embargo, cuando ya se rompe la inversión térmica, el incendio suele ser más intenso y suele propagarse. Entonces, un estudio de las condiciones de estabilidad por temperatura viene a ser, o tener mediciones de estabilidad, para esto serían los sondeos, vendría a ser muy positivo en el caso de incendios para poder ver si esto va a favorecer la inversión. Si hay inversión y va a desfavorecer el incendio, o cuando esto se rompa va a favorecer el incendio. Y muchas veces la capa de la inversión, como le explicaba, está a 200 hasta 500 metros. Y más o menos es el límite de las montañas o el lugar donde pueden estar las montañas. Y ahí muchas veces hay personas que están apagando el incendio. Y cuando se rompe esta capa de inversión, el incendio tiende a ser muy brusco, que hay que tener cuidado porque hay muchos bomberos que pueden estar apagando y el incendio suele descontrolarse cuando se rompe la capa de inversión. Y bueno, se propaga más cuando es ya de tarde. En la mañana, cuando hay inversión, no se propaga tanto el incendio. Además existe otro que es denominado, ya en las tardes, en las zonas de montaña, se denomina el cinturón térmico, que es la región donde la temperatura ya empieza a ser, la inversión aquí, ¿no? Disminuye y acá empieza a ser la inversión. Aumenta acá la base de la inversión y el tope de la inversión. En este punto vienen a darse las temperaturas más altas y a nivel de toda la atmósfera empieza a presentarse un tope de inversión en toda la zona. Esta capa es denominada el cinturón térmico. Como están las mayores temperaturas, también está asociado
a los menores valores de humedad relativa. Por lo tanto, cuando se desarrolla un fuego y se llega a esta parte del cinturón térmico, viene a ser mucho más crítico porque ahí es donde se va a desarrollar más. Existen también inversiones térmicas, radiativas, las que hemos explicado hasta ahora, la que he explicado, y también las inversiones dinámicas, que son este tipo. Esta es la inversión radiativa, cuando disminuye la temperatura desde la superficie. Sin embargo, cuando ya se presenta algún sistema atmosférico, como en este caso, que puede ser una capa de subsidencia o un sistema que está generando subsidencia y aumenta la temperatura, es denominada inversión dinámica. Entonces, esta inversión también genera, porque en superficie es la inversión radiativa, pero más o menos, dependiendo de la atmósfera, en este caso a 1000 metros, se está dando una inversión en altura, y eso también favorece a que el incendio se desplace, porque llega a generarse otro tope o otro cinturón del fuego en niveles altos, que genera que la capa del incendio o que el incendio se desplace, se intensifique. Hasta ahora la temperatura, entonces ahora la influencia de los perfiles de viento sobre el comportamiento del fuego. Cuando uno hace una medición de un radiosondeo y mide vientos, puedes encontrar diferentes perfiles de viento. Uno de ellos puede ser que el viento aumenta hasta generándose un jet, y luego disminuye otra vez en niveles bajos. Este vendría a ser un jet de niveles bajos, y nuevamente ya aumenta con la altura. Este perfil también es semejante, donde existe un jet más o menos en 500 metros. Hay otros perfiles de viento que solamente siempre aumentan, y existe también el perfiles de viento que no aumentan ni disminuyen, se mantienen más o menos con la misma velocidad del viento. Cada uno de estos perfiles tienen efectos diferentes. Por ejemplo, si nosotros vemos el caso de uno de estos, donde existe un jet de niveles bajos y donde los vientos, tanto en niveles bajos como en niveles altos, tienen diferente dirección. Esto es lo que explicaba Diego, lo que comentó, que el desarrollo del incendio forestal puede ser mucho más explosivo. ¿Por qué? Porque ya no se dirige, controlar el incendio va a ser mucho más complicado porque se va a ir para varios lados, y además es más extenso porque por un lado se va hacia el norte, digamos en este caso, y por el otro hacia el sur. Entonces, ambos van a afectar porque esto también tiene llamas y está disminuyendo la humedad, y por lo tanto va a generar que la cobertura que hay acá también se pueda quemar. Entonces, esto es uno de los peores casos de perfiles de viento que favorecen a un incendio forestal, la propagación de un incendio forestal. En cambio, en el caso de la estabilidad y perfil, los incendios dominados cuando hay estabilidad, normalmente la columna de fuego solo se va o la columna de fuego de humo sube y se disipa ahí nada más, porque solo se quema el combustible que está en esa zona, y se disipa y ya no genera más. O sea, cuando hay estabilidad es más favorable al desarrollo más favorable al control de un incendio, porque se va a quedar ahí nada más, no va a pasar. Y en los incendios que ya son dominados por el viento, como les explicaba en la anterior diapositiva, cuando hay un viento intenso en superficie y hasta niveles en superficie, a niveles bajos, este incendio se propaga rápidamente y es más complicado para apagarlo. Eso sería prácticamente todo lo que hemos llevado en el curso. No sé si tienen alguna consulta. Ella misma te va a responder. Muy interesante la presentación. Tengo algunas preguntas. Son, por ejemplo, a ver, ¿dónde ocurren generalmente los incendios forestales frecuentemente en Perú? ¿Y qué factores influyen para que estos se presenten? Por otro lado, ¿qué tipo de índices está usando CENAMI para ver lo que es el monitoreo de incendios forestales? Esas dos. ¿Dónde ocurre normalmente? En Perú se hizo un estudio en 2016 donde vimos qué condiciones atmosféricas habían favorecido ese año para que se queme tanto, ¿no? Para que se generen tantos incendios. Y vimos en un mapa, una distribución espacial que hicimos, que en la zona, uno puede creer que porque hay mayor cobertura vegetal en la selva es uno de los lugares donde más se incendia, ¿no? Pero no. Principalmente es en la región andina o altoandina. Ahí es donde nuestros tipos de incendio no son tanto
puedo ver, no tengo imagen. No son así de mucha cobertura, así como los que se ven en la televisión de los incendios de Canadá, de Australia. En nuestro caso son más de pasto, pastizales se queman y empiezan a avanzar rápidamente. Entonces, la zona altandina sería la respuesta. Y la otra pregunta es, ¿qué índice estamos utilizando? En Perú tenemos el monitoreo, la vigilancia atmosférica de incendios forestales, y dentro de ellos usamos el índice meteorológico de incendios forestales, o Fire Weather Index, que es FWI, y ese nos ayuda a predecir las condiciones atmosféricas que favorecerían a un incendio forestal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, Joan preguntaba sobre si este índice había sido validado, por lo menos, ¿no? Se hizo una validación pequeña digo porque por el tiempo que se validó, o sea, solo en el 2016, y sí se vio que el índice, cuando era más fuerte, este índice cuando superaba valores de 12 a más, que era considerado de fuerte a extremo, las hectáreas que se quemaban en un incendio forestal eran mayores. O sea, cuanto más alto el incendio, no es que se daban más incendios, sino que el incendio quemaba más área. Entonces sí se ha corroborado que efectivamente es positivo. Y si bien todavía vamos a validarlo más, queremos realizar un estudio al respecto, pero en un indicio de ver qué tan válido es, sí funcionaba, ¿no? Y cuanto más o menos valores tenía, los incendios ocurridos en esas regiones con menores valores quemaban menos áreas, menos de 100 hectáreas, en cambio en los valores más altos quemaban más área, más hectáreas. No sé si existe alguna otra pregunta. ¿Alguna otra pregunta? De las DZs. No hay preguntas de las direcciones zonales. Bueno, no hay preguntas tampoco en redes sociales. Gracias.